¿Sabías que una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento fue escrita desde una celda oscura, pero ilumina nuestras vidas hasta el día de hoy? Esta es la historia del libro de Efesios, un mensaje que transformó no solo una ciudad, sino a generaciones enteras. Quédate, porque hoy descubrirás esta carta como nunca antes la habías visto. Para entender el libro de Efesios, primero debemos viajar al siglo I, a una ciudad vibrante y estratégica llamada Éfeso. Éfeso era la joya de Asia Menor, conocida por su gran templo dedicado a Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero más allá de su esplendor, Éfeso era un lugar espiritual y moralmente oscuro, lleno de idolatría y supersticiones. Fue aquí donde el apóstol Pablo llegó, con un mensaje revolucionario que cambiaría el curso de la historia. Imagina llegar a una ciudad llena de ídolos y supersticiones, con un mensaje que desafía sus creencias más profundas. Así fue la llegada de Pablo a Éfeso, una ciudad que estaba a punto de experimentar una transformación divina. Éfeso era una ciudad próspera en Asia Menor, conocida por su comercio, cultura y el imponente templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero también era un lugar lleno de idolatría y prácticas ocultas. En este entorno desafiante, Pablo comenzó su ministerio con un mensaje radical: la salvación a través de Jesucristo. En Hechos 18 vemos a Pablo llegando a Éfeso por primera vez, acompañado por Priscila y Aquila, sus colaboradores en la misión. Aunque su estadía fue breve, dejó una promesa clara: volveré a vosotros si Dios quiere. Hechos 18:21. Esta promesa marcó el inicio de una relación especial entre Pablo y la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo regresó a Éfeso, encontró a un pequeño grupo de discípulos que conocían el bautismo de Juan, pero no habían escuchado del Espíritu Santo. Con una pregunta simple pero profunda, Pablo abrió la puerta a una transformación espiritual. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. Estos discípulos confesaron que no habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó el bautismo en el nombre de Jesús, y algo extraordinario sucedió. Cuando Pablo oró por ellos e impuso sus manos, el Espíritu Santo descendió con poder. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, una señal clara de que Dios estaba trabajando en Éfeso. Este encuentro nos enseña una lección fundamental. No basta con conocer la fe, debemos vivirla con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos en Éfeso no solo entendieron un nuevo concepto, sino que experimentaron una renovación espiritual que los preparó para impactar su ciudad. Así comenzó el ministerio de Pablo en Éfeso. Lo que parecía un pequeño grupo pronto se convertiría en una comunidad vibrante y transformadora. Quédate, porque más adelante veremos cómo Pablo enfrentó a los poderes espirituales y culturales de Éfeso, llevando el Evangelio más allá de las murallas de la ciudad. Después de llenar a los primeros discípulos con el Espíritu Santo, Pablo no perdió tiempo. Con un corazón encendido por el Evangelio, se dedicó a compartir el mensaje de Cristo con judíos y gentiles por igual. Pero lo que sucedió en los siguientes 3 años iba mucho más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. Éfeso estaba a punto de experimentar un avivamiento espiritual y una intensa resistencia. Pablo comenzó su ministerio en Éfeso predicando en la sinagoga, como solía hacer en cada ciudad que visitaba. Durante 3 meses habló con valentía sobre el reino de Dios, invitando a los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos se endurecieron y comenzaron a hablar mal del camino. Ante la oposición en la sinagoga, Pablo decidió cambiar su estrategia. Se trasladó a la escuela de Tirano, un lugar neutral donde podía enseñar a todos, judíos y gentiles, sin interrupciones.
Durante 2 años, día tras día, Pablo predicó el Evangelio, enseñó las Escrituras y respondió preguntas difíciles. Su dedicación no solo impactó a Éfeso, sino a toda Asia Menor. Personas de todas partes venían a escuchar sus enseñanzas y llevar el mensaje de regreso a sus ciudades. Durante este tiempo, Dios obró milagros extraordinarios a través de Pablo. La gente llevaba pañuelos y delantales que él había tocado, y al colocarlos sobre los enfermos eran sanados. Incluso los espíritus malignos huían. Estos milagros no eran simplemente para asombrar, sino para confirmar que el mensaje de Pablo venía del poder de Dios. El poder del Evangelio comenzó a ser conocido incluso entre los exorcistas judíos de la región. Algunos intentaron usar el nombre de Jesús como un hechizo, pero sin una verdadera relación con él. Un grupo, los 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva, intentaron expulsar a un demonio diciendo: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordenamos que salgas». Pero el demonio les respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre poseído los atacó, dejándolos humillados y heridos. Este evento provocó temor en toda la ciudad y el nombre de Jesús fue magnificado. Las personas comenzaron a reconocer que no se trataba de un poder cualquiera, sino del poder del Dios viviente. El impacto del Evangelio fue tan profundo que muchos habitantes de Éfeso confesaron sus pecados y renunciaron a sus prácticas ocultas. Aquellos que practicaban la magia trajeron sus libros, que valían una fortuna, y los quemaron públicamente. Esto marcó un momento de transformación espiritual en la ciudad. Como dice el texto, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Estos 3 años en Éfeso nos enseñan que cuando el Evangelio es proclamado con valentía y respaldado por el poder de Dios, las vidas cambian. Pablo enfrentó oposición, pero nunca se rindió. Y Dios utilizó su fidelidad para transformar una ciudad entera. Pero no todos estaban contentos con los cambios que el Evangelio trajo a Éfeso. En el próximo capítulo veremos cómo la resistencia al mensaje de Pablo alcanzó su punto máximo en un motín que sacudió toda la ciudad. Quédate, porque lo mejor está por venir. Demetrio, un platero de Éfeso, observaba con creciente preocupación cómo su negocio comenzaba a decaer. Pablo y sus seguidores no solo estaban predicando sobre un solo Dios, sino que estaban desmantelando las creencias y las tradiciones que durante siglos habían alimentado la economía de la ciudad. El poder de Artemisa, que los efesios consideraban invencible, estaba siendo socavado por las enseñanzas cristianas. No solo las personas comenzaban a rechazar a la diosa, sino que además muchos abandonaban sus costumbres paganas y prácticas idolátricas. Así fue como Demetrio, preocupado por el futuro de su oficio, reunió a los plateros y artesanos locales. Sabéis que nuestra prosperidad depende de este negocio. Este Pablo está persuadiendo a muchos de que los dioses hechos por manos no son dioses. Esto no solo amenaza nuestro oficio, sino la majestad de Artemisa, venerada en toda Asia y el mundo. Demetrio utilizó las palabras de Pablo para encender la chispa del conflicto. Para él, no se trataba solo de un asunto religioso, sino de su sustento y de lo que representaba el culto a Artemisa para la comunidad. La multitud, comenzando a reunirse en las calles, con rostros airados y gritos de ira, mientras los plateros se agrupan y se preparan para marchar hacia el teatro. La indignación de Demetrio se extendió rápidamente. La multitud, inflamándose con la misma rabia, comenzó a gritar: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Esta protesta se convirtió en una manifestación en masa que recorrió las calles de la ciudad. La multitud no solo quería expresar su descontento,
sino que sentían que la existencia misma de su ciudad estaba en juego. Gritaban el nombre de su diosa como si su futuro dependiera de ese simple acto. Gayo y Aristarco, dos de los compañeros de Pablo, fueron arrastrados por la multitud hacia el gran teatro de la ciudad. Esta era una de las estructuras más imponentes de Éfeso, con capacidad para más de 20.000 personas. La multitud estaba tan furiosa que no podía ver más allá de su rabia. En ese momento, Pablo quería intervenir y hablar ante ellos para defender la fe, pero sus discípulos, temerosos por su vida, le suplicaron que no lo hiciera. La situación se estaba saliendo de control y la seguridad de Pablo estaba en juego. El teatro de Éfeso se convirtió en el epicentro de un caos absoluto. La multitud, en su furia, comenzó a llenar el espacio y las voces se mezclaban en un griterío ensordecedor. La gente estaba fuera de control, gritando de manera repetitiva: «Grande es Artemisa de los Efesios». Lo que antes era un lugar de encuentro y entretenimiento, ahora era un refugio de ira desbordada. En medio de este tumulto, un hombre llamado Alejandro, un judío que intentó hacer un intento por calmar a la multitud y defender a los seguidores del camino, fue empujado hacia el escenario. Sin embargo, al momento de intentarlo, la multitud, ya desencajada por la furia, lo ignoró. En lugar de escucharlo, abuchearon y gritaron más fuerte. Alejandro, al verse incapaz de controlar la situación, se vio rápidamente silenciado por la ira colectiva. Finalmente, en medio de la confusión, un hombre con autoridad, el secretario de la ciudad, logró calmar a la multitud. Sabía que la situación podía desbordarse fácilmente y que cualquier altercado podría traer consecuencias graves para Éfeso, especialmente por su reputación en el mundo romano. Con voz firme y serena, levantó la mano y pidió silencio. «Hombres de Éfeso», dijo, «¿quién no sabe que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen caída del cielo? Nada de lo que estamos discutiendo está fuera de lo normal». La multitud comenzando a calmarse, algunos aún murmuran, pero la ira disminuye lentamente. Con prudencia, el secretario apeló a la legalidad. Si Demetrio y los plateros tienen una queja, deben presentar sus argumentos ante las autoridades del lugar. Esta reunión no tiene razón de ser. Al escuchar estas palabras, la multitud se dispersó lentamente. El motín, que había comenzado como un desafío al mensaje de Cristo, terminó sin violencia, pero dejó una marca profunda en la ciudad de Éfeso. Después de los tumultuosos años en Éfeso, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Desde su celda, privado de su libertad física, Pablo escribió una carta que trascendería el tiempo y el espacio. Esta carta no solo fue un mensaje de aliento a los creyentes en Éfeso, sino una proclamación del misterio de Cristo, una enseñanza que desarma las barreras espirituales y nos llama a vivir con propósito y unidad. En su carta a los Efesios, Pablo no solo se dirige a una iglesia que él mismo había fundado, sino a un pueblo que estaba en medio de una cultura profundamente influenciada por el paganismo, la idolatría y la magia. Aunque físicamente encarcelado, Pablo sabía que su verdadero propósito estaba en la libertad del espíritu y en las palabras que dejaba escritas. Su carta se convirtió en una obra maestra teológica que sigue hablando a los creyentes hoy. Desde el primer momento, Pablo comienza su carta con una exaltación a la obra redentora de Dios en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Estas palabras nos recuerdan que, aunque vivimos en un mundo lleno de dificultades y tribulaciones, nuestra verdadera bendición no está en lo terrenal, sino en las riquezas espirituales que Cristo nos ofrece.
Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso que somos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, predestinados para ser sus hijos, y que la redención a través de la sangre de Cristo nos ha otorgado perdón y gracia. Esta es la base de nuestra identidad en Cristo. No somos definidos por nuestros fracasos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. En el segundo capítulo, Pablo profundiza en la nueva vida que los creyentes han recibido. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Pablo está recordando a los efesios y a todos nosotros que antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora, en Cristo, hemos sido resucitados, no por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Esta es la esencia del Evangelio, un don inmerecido que nos transforma y nos da una nueva identidad. Como Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Pablo destaca un tema clave en su carta: la unidad. La carta a los Efesios es un llamado a la unidad entre judíos y gentiles en Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:24. La división entre los judíos y los gentiles, que había sido parte de la historia de Israel, es derribada por Cristo. Todos somos una sola familia en Él. En Cristo no hay diferencias de raza, cultura o estatus. Somos uno, y esta unidad debe reflejarse no solo en nuestras relaciones dentro de la iglesia, sino también en nuestra misión de llevar el Evangelio al mundo. La paz de Cristo destruye barreras y nos llama a ser embajadores de reconciliación. En el capítulo 3, Pablo ora por la fortaleza espiritual de los creyentes en Éfeso. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Efesios 3:14-16. Pablo sabe que, sin el poder del Espíritu Santo, los creyentes no podrán enfrentar las dificultades del mundo ni vivir en plenitud de lo que Dios les ha llamado. Es a través del Espíritu que somos fortalecidos, y Pablo ora para que el amor de Cristo habite profundamente en nuestros corazones, para que podamos entender lo inmenso e incomprensible de su amor, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. La carta de Pablo a los Efesios es más que una simple carta. Es una llamada a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Nos recuerda quiénes somos, lo que tenemos en Él, y cómo debemos vivir en unidad y paz. Es un desafío para todos los creyentes de todas las épocas a vivir en el poder del Espíritu y a reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Así, desde una prisión en Roma, Pablo escribió una carta que sigue inspirando y fortaleciendo a la iglesia hoy. La unidad en Cristo, la gracia transformadora y la plenitud del Espíritu Santo son los regalos más grandes que los creyentes pueden recibir. Al igual que los efesios, todos somos llamados a vivir en esa verdad. Que esta carta nos impulse a vivir como la iglesia de Cristo, unida y fortalecida por su poder. Hasta ahora hemos explorado las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, nuestra identidad transformada y la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? ¿Cómo se vive la fe cristiana en un mundo lleno de desafíos y distracciones? En este capítulo, Pablo nos da instrucciones claras sobre cómo debemos vivir nuestra vida cristiana de manera práctica, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Pablo comienza este capítulo con un fuerte llamado: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1.
Nos invita a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad, a caminar de manera digna, con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Es un desafío, porque vivir de esa manera en un mundo que a menudo valora lo opuesto no es fácil. Sin embargo, Pablo nos recuerda que estamos llamados a vivir en unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esta unidad es fundamental. No es solo la unidad con los demás creyentes, sino la unidad en el Espíritu que refleja la obra de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana no es solo una serie de creencias, sino una forma de vivir que honra a Dios y refleja su carácter al mundo. Pablo también habla de los dones espirituales que Dios ha dado a la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada gracia según la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Estos dones, ya sean de enseñanza, servicio, exhortación, entre otros, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo y el cumplimiento del propósito divino. El propósito de estos dones es claro: para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. A través del uso de estos dones, la Iglesia crece en unidad, conocimiento y madurez, alcanzando la plenitud de Cristo. Vivir como cristianos implica ser parte activa de la Iglesia, usando nuestros dones para edificar a otros y crecer juntos en la fe. Pablo nos recuerda que debemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir que está influenciada por la dureza de corazón y la vanidad. Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22-24. La vida cristiana es un llamado a vivir de manera radicalmente diferente, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras actitudes. Vivir en la verdad, ser amables, perdonar a los demás como Cristo nos perdonó, es lo que define nuestra nueva vida en Él. Pablo sigue exhortándonos a vivir con santidad, a seguir el ejemplo de Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:1-2. Este amor de Cristo debe ser el modelo de nuestra vida. En todo lo que hagamos, debemos reflejar ese amor sacrificial. Y Pablo nos anima a vivir con sabiduría, aprovechando al máximo el tiempo, porque los días son malos. Vivir en el Espíritu, cantar al Señor, dar gracias en todo y someterse los unos a los otros en el amor de Cristo, son las claves de una vida cristiana práctica. Lo que Pablo nos enseña en este capítulo es claro. Vivir como cristianos implica un cambio radical en la manera en que vivimos en comunidad, servimos a otros y en cómo reflejamos el carácter de Cristo. Vivir nuestra fe no es algo solo de domingos o momentos especiales, sino un estilo de vida diario, reflejado en nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra dedicación a la misión de Dios. Este es el llamado de Pablo a la Iglesia: vivir con unidad, amor, sabiduría y santidad. Que esta enseñanza nos impulse a ser imitadores de Dios en todo lo que hagamos, y que el amor de Cristo nos transforme y nos impulse a vivir de manera que otros puedan ver el poder del Evangelio en acción. Porque una vida cristiana práctica es el reflejo de la gracia que hemos recibido. Ahora que hemos aprendido cómo vivir nuestra vida cristiana de manera práctica, Pablo nos lleva a la última sección de su carta, donde nos confronta con la realidad de la batalla espiritual. Vivir como cristianos no es solo cuestión de buenas obras y amor, sino también de luchar contra un enemigo invisible y poderoso. ¿Estás listo para la batalla? Pablo nos llama a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales en las regiones celestes.
Este es un recordatorio de que la vida cristiana no es fácil. Estamos involucrados en una guerra espiritual constante. Para esta batalla, Dios nos ha dado una armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para estar firmes contra las tácticas del enemigo. La oración es nuestra comunicación constante con Dios en medio de la batalla. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración nos conecta con la fuerza divina que necesitamos para resistir y avanzar. Vivir la vida cristiana es estar siempre alerta y orando por los demás. Este capítulo nos recuerda que, aunque estamos llamados a vivir una vida cristiana práctica, también estamos involucrados en una batalla espiritual constante. Pero no estamos solos. Con la armadura de Dios y la oración constante, podemos permanecer firmes y victoriosos. Que la fuerza de Dios sea nuestra fortaleza y que con la armadura del Señor podamos enfrentar cualquier desafío que el enemigo ponga en nuestro camino. Esta es nuestra batalla y con Cristo la victoria está asegurada. Hoy hemos recorrido juntos el libro de Efesios, explorando las bendiciones espirituales en Cristo, cómo vivir nuestra fe de manera práctica y cómo enfrentarnos a la batalla espiritual con la armadura de Dios. Cada uno de estos capítulos nos desafía a vivir con propósito, amor y firmeza en la fe, sabiendo que con Cristo la victoria está asegurada.